Gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar con el estudio de la semana pasada. Le damos la bienvenida a nuestra hermanita. Gracias por estar por acá, por compartir con nosotros en esta noche. También ahí, ¿verdad? Vamos a continuar con el tema religión o cristianismo, parte 2. Religión o cristianismo, parte 2. Esta es nuestra tercera enseñanza en cuanto a esta línea de pensamiento, ¿no? El primerito fue la religión no transforma, luego religión o cristianismo, la parte 1, y ahora traemos la parte 2, pero siempre estos tres temas han estado relacionados. A modo de recordatorio, dijimos que la religión era un conjunto de creencias, normas morales, prácticas ceremoniales, rituales, que un individuo o grupo mantiene hacia lo que considera ser divino o sagrado, ¿verdad? Eso lo hablamos en la antepenúltima clase. En la clase pasada dijimos que un cristiano es todo aquel que cree que solo a través de la fe en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Y no solamente que cree eso, sino que permanece en esta esperanza, no confiando en nuestras obras, sino en la que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ese es un cristiano. Ese es un cristiano. Entonces, en esta noche vamos a entender el gran problema de la religión y el gran beneficio del cristianismo. Vamos a hacer dos columnas acá. Les voy a pedir que por favor tomen nota. Poner aquí religión, cristianismo. Ahora, cuando hablo de cristianismo bendecido, estoy refiriéndome específicamente a todos aquellos que se edifican y sobreedifican sobre el Evangelio de la gracia, porque pudiéramos interpretar lo que es cristianismo, ¿no? En la semana pasada les dije que yo había buscado la definición de cristianismo y no me había gustado porque lo asocian con la religión. Por eso es que la definición que les di es una definición de acuerdo al conocimiento que tenemos del Evangelio. Entonces, cuando hablo del cristianismo me refiero a personas que creen, que viven, que se edifican solamente a través del Evangelio de la gracia de Cristo. Entonces vamos a ver el contraste entre estas dos cosas. Dijimos que la religión tiene que ver con la ley, ¿verdad? O con leyes. ¿Cuál es la primera religión en el mundo? ¿Cuál es la primera religión en el mundo? La primera religión en el mundo es la de Dios, la ley de Dios, la que le dio a Moisés. Eso es la ley. El apóstol Pablo dijo, les voy a recordar, el apóstol Pablo dijo que él era parte de la secta más estricta de vuestra religión, dice, el fariseo. El apóstol Pablo era parte de la ley de Dios, pero de un grupo llamado los fariseos, y él llama a eso la religión, ¿verdad? Él le llama religión a eso. La primera religión, si es por la definición que nosotros le hemos dado, ¿qué es una religión? Es un conjunto de creencias, normas morales, prácticas ceremoniales y rituales que un individuo practica. ¿En la ley de Dios no se practicaban todas esas cosas? Claro. Hay ceremonias, hay rituales, hay leyes morales, hay leyes higiénicas, hay leyes como ciudadano, hay leyes como empleador, hay leyes de todo. La primera ley que existe o que existió fue la ley judía o la religión judía. ¿Y esa religión fue dada por quién? Por Dios mismo. Todo lo demás, todas las religiones que nosotros conocemos hoy en día son una mezcla de lo que se entiende como cristianismo y judaísmo. Es una mezcla.
Salvos por gracia, pero hay que hacer. Salvos por gracia, pero hay que obrar. Ahora, tanto en la ley judía o en la religión judía, como todas las religiones del mundo, existe un sinónimo, que en toda la religión el pecado todavía está vigente. ¿Ok? Suponga ahí, el pecado aún se enseñorea del creyente. Esta palabra enseñorea también condena. Punto número 1. Toda religión, incluyendo la religión judía, ¿verdad? La original. En toda religión el pecado aún se enseñorea del creyente. O aún condena al creyente. En el cristianismo, vuelvo y repito, el que se edifica a través del Evangelio de la Gracia. En el cristianismo el pecado no se enseñorea del creyente. Y toda religión vive bajo la ley, ¿correcto? El verdadero cristianismo vive bajo la gracia. El verdadero cristianismo vive bajo la gracia. Y ahí está la base fundamental de todo lo que sigue después de bendecido. Porque si hay ley, hay exigencias, ¿no? Ahora, si toda religión cree que el pecado aún puede enseñorearse o condenar al creyente, entonces surgen ¿qué cosa? Las obras. Pueden ser ceremonias o rituales, ¿correcto? Etcétera. ¿Por qué tienen que hacerlo? Porque creen que el pecado todavía puede condenarlos. Creen que todavía el pecado puede enseñorearse de ellos. ¿Cómo el pecado se enseñoreaba del hombre anteriormente? Condenaba al hombre. En el cristianismo no andamos por obras. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el pecado no se enseñorea de nosotros. ¿Cómo andamos? Por fe, por esperanza. Porque una vez nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús y lo que Él hizo en la cruz del Calvario, nos toca vivir por fe y en esperanza. Pon ahí firmes en el Evangelio. Entonces, si para la religión, que tienen leyes, que tienen exigencias, etcétera, las tienen porque para ellos el pecado aún está vigente, como un poder sobre el cristiano, sobre el creyente. Si ese creyente cree que realmente el pecado lo puede condenar, entonces es necesario, ¿qué cosa? Hacer algo al respecto. Entonces, esa persona tiene una conciencia de qué. Toda persona en una religión bendecido tiene conciencia de pecado. Porque para esa persona el pecado todavía lo puede condenar. El verdadero cristianismo, un creyente tiene una ¿qué cosa? Limpia conciencia. ¿Qué significa esto? Con conocimiento, ¿no? Conciencia. Ciencia significa conocimiento. Si tú estás edificándote tu vida sobre el Evangelio de la Gracia, tienes una limpia conciencia porque tienes el conocimiento de que Cristo Jesús ya pagó por tus pecados. Eso es lo que tener una limpia conciencia. Tener una conciencia de pecado dentro de las religiones de hoy en día es tener un conocimiento erróneo, equivocado, que el pecado todavía se puede, ¿qué cosa? Enseñorear de tu vida. Si yo pienso que el pecado todavía se puede enseñorear de mí y condenarme, entonces no tengo una limpia conciencia
o un conocimiento verdadero de lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Y por último, la religión confía en la carne, o lo que se puede hacer a través de nuestra carne, ¿no? En el cristianismo no tenemos confianza en la carne, sino en Cristo Jesús, o en el Espíritu, ¿no? Otra cosa, bendecidos, es no darle la verdadera gloria y honra a lo que Él hizo por nosotros. Porque si yo tengo que añadir obras, ceremonias, rituales a mi fe como creyente, entonces estoy diciendo que lo que Él hizo en la cruz del Calvario no fue suficiente. Y eso es como apostatar de la fe, ¿verdad? ¿Librados de qué? Sois hechos siervos de la justicia. Quiere decir que vivimos para Él. Vivimos por la justicia que Él imputó en nuestras vidas, por su obra, no por la de nosotros. Entonces, si quieres una persona vivir bajo la religión, va a tener una conciencia de ¿qué? De pecado. Si vives bajo el verdadero cristianismo de la gracia del Señor, vas a tener una conciencia ¿qué? Limpia. Porque comprendiste el mayor problema de toda religión, y es que el pecado todavía puede condenar al creyente. Ese es el problema más grande que existe en cualquier religión. Porque entonces eso te da pie a comenzar a hacer algo, a obras, para poder resolver ese problema. Porque tienes una conciencia de pecado. ¿Qué es una conciencia de pecado? Un conocimiento que te dice que el pecado te puede condenar. Eso es todo. Romanos 7, por favor. 7:4. Ahí mismo. Romanos 7:4. ¿Estamos ahí? Dice, así también vosotros, la iglesia, los creyentes, hermanos míos, sois muertos a la ley. ¿Por qué a la ley? Porque ya no hay religión. Y esa era la religión del apóstol Pablo, ¿no? Él fue un religioso perfecto, intachable, fariseo. Pero él dice, mira, esa ley, esa religión se acabó. ¿Cuándo? Mira, sois muertos a la ley por el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, es a saber, del que resucitó de los muertos, para que fructifiquemos a Dios. Nosotros estamos llamados a ser ¿quién? Del otro, del resucitado. El resucitado ya no vive bajo la ley, ¿verdad? Ya no es un judío caminando por aquí, sino que ahora nos dio el evangelio de la gracia. Claro. Entonces los que vivimos en la carne, porque somos resucitados en un cuerpo de muerte, vivimos ¿cómo? Porque vivimos en la carne, ¿no? Pero estamos en la gracia. Entonces lo que vivimos en la carne lo vivimos por la fe en el Hijo de Dios. Gálatas 2:19. Porque lo tenemos que hacer por fe, ¿no? Porque nosotros todos los días nos damos cuenta de que somos imperfectos en nuestra carne. Pero tenemos que recordar lo que Él hizo por nosotros. Tenemos que recordar que este asunto es por gracia. Que nunca nos hemos merecido nuestra salvación. Se nos ha dado gratuitamente. ¿Estamos ahí? Dice, porque yo por la ley soy muerto a la ley a fin de que viva para Dios. ¿No es eso lo que acabamos de leer en Romanos? ¿Verdad? En Romanos 7:4-6, el apóstol Pablo dijo, mira, para que seamos de otro, el que resucitó de los muertos. Ya nosotros somos muertos a la ley por el cuerpo de Cristo. Aquí el apóstol Pablo te dice, porque yo por la ley soy muerto a la ley,
a fin de que viva para Dios. Soy crucificado con Cristo, mas vivo no ya yo, sino que Cristo vive en mí. Eso no es religión, bendecido. Ese es el verdadero cristianismo. Eso que acabamos de leer ahorita es el verdadero cristianismo. Todo es para la gloria de Él. Dice, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne o en este cuerpo, la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nosotros vivimos en esta carne y estamos conscientes de eso. Pero cuando vemos nuestras imperfecciones, vivimos por la fe del Hijo de Dios. Es por eso que no tenemos que salir a obrar, a hacer obras, ceremonias, rituales, y mantenemos una conciencia limpia hacia Dios. Mire el 21. Dice, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley, o por la religión, o por las obras, o por la ceremonia, o por los rituales, es la justicia, entonces ¿Cristo qué? Murió en vano. Si Cristo a mí no me perdona, no me justifica, no me santifica con su obra en la cruz, murió en vano entonces. Porque si yo tengo que venir entonces a añadirle a esa justicia que Él tuvo, murió en vano. Su obra no fue ¿qué? Completa. Pero no es así. Fue perfecta. Vamos a ir a Hebreos 10, por favor. Y ahí voy a leer bastante, así que les voy a pedir paciencia y ahí vamos a terminar. Hebreos 10. Vamos a ver varias cositas ahí en Hebreos. 10:1. ¿Estamos ahí? Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, nunca pueden, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan a Dios a través de esa ley. Pero la ley, la religión, es una sombra solamente de los bienes venideros. Quiere decir que en el antiguo pacto el Señor les decía, ok, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, y pues te voy a dejar vivir por lo menos, ¿no? Si faltas a mi ley, o te apedrean, o te mueres, o algo pasa. Pero había promesa de que si cumplían la ley rectamente, entonces iban a tener bienes, ¿verdad? No materiales, espirituales. Pero es que realmente la ley nunca fue establecida para que nadie se salvase a través de la ley. Igual hoy en día, las religiones están establecidas y nadie se puede salvar a través de ellas. Los bienes venideros eran la fe en Cristo Jesús, ¿correcto? Versículo 2. Dice, de otra manera, no hubieran ya cesado de ser ofrecidos. Quiere decir que si los sacrificios de la ley perfeccionasen al hombre, ¿hubiese necesidad de que se continuaran ofreciendo esos sacrificios? No. ¿Por qué nosotros estamos fuera de esto? Mira, no obras, no rituales, no ceremonias, sino viviendo en fe, en esperanza y firmes en el Evangelio y con una limpia conciencia. Porque comprendemos de que con una sola ofrenda, Cristo nos hizo perfectos para siempre. Porque si nosotros no queremos eso bendecido y retornamos a este principio y a este error básico de la religión, entonces tenemos que continuar ofreciendo sacrificios. Y no llegas a la salvación. Nunca. Vamos a leer otra vez el 1, por favor. Dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, nunca puede, ¿qué cosa? La ley, ¿verdad? La ley nunca puede. Por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan a Dios a través de esa ley. No pueden, ¿verdad? Eso es lo que dice ahí. De otra manera, dice, no hubieran ya cesado de ser ofrecidos, porque los que dan culto o ceremonias
o rituales, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. En otras palabras, conocimiento de que son pecadores. O de que el pecado los puede, ¿qué? Condenar. Pero mira lo que dice acá. El 2. No hubieran ya cesado de ser ofrecidos. Quiere decir que los sacrificios deben de ¿qué? De cesar, de terminarse, de acabarse. Versículo 3. Empero en estos sacrificios cada año se hace el mismo recordamiento de los pecados. ¿Qué es lo que te está diciendo las obras, la ceremonia, los rituales, los sacrificios que tú puedes hacer? Te está recordando que eres ¿qué cosa? Pecador. Y que el pecado todavía te puede condenar. Entonces tienes una conciencia o un conocimiento de pecado. Y hay que seguir haciendo, y seguir haciendo, y seguir haciendo. ¿Por qué el catolicismo romano tiene tantos rituales y tantas ceremonias? Porque tienen que continuar pagando un precio por el pecado. ¿Por qué la misa es un recordatorio de los pecados? Porque el cura hace un sacrificio por todos los que están ahí. Cuando él come la hostia, cuando toma el vino, sencillamente le está diciendo a toda la gente que están ahí, mira, voy a ofrecer otra vez a Cristo por ustedes. Y eso se hace domingo tras domingo tras domingo. Una blasfemia, ¿verdad? Versículo 3, otra vez. Dicen, pero en estos sacrificios cada año se hace el mismo recordamiento de los pecados, porque es imposible que la sangre de los toros y los machos cabríos quite los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas a mí me preparaste, ¿qué? ¿Por qué? Porque venía a ofrecer el sacrificio perfecto. Sacrificio que nosotros no podemos hacer. Vea el capítulo 9, versículo 14 un momentito, por favor. Porque aquí dice, mas a mí me preparaste un cuerpo, ¿verdad? 9, 14. Tenía que tener un cuerpo, ¿no? Tenía que tener un cuerpo bendecido. No hay remisión de pecado. Dice el versículo 14 del capítulo 9. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Para eso era el cuerpo. Para él ofrecerse como un sacrificio, pero ¿cómo? Sin mancha a Dios. Es por eso que ya no hay ningún otro sacrificio necesario, porque el de Cristo Jesús fue perfecto. Versículo 6 del capítulo 10, vamos a continuar leyendo ahí, por favor. Dice, holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí yo vengo. En la cabecera del libro está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. ¿Quién es ese? La manifestación de Cristo, de Dios en carne, ¿verdad? Versículo 8, diciendo arriba, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según qué. La religión no está llena de eso, bendecido. Está lleno de eso. De rudimentos, de leyes, de ceremonias, de rituales, de prohibiciones, de cosas buenas, cosas malas. Sí, está bien, pero... Versículo 9. Entonces él dijo, aquí vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Quitó, mira, lo primero para establecer ¿qué? Mira, lo segundo. Quitó vivir bajo leyes, bajo rudimentos, bajo religión, para vivir bajo la gracia. Él lo hizo. Él estableció esto, después lo quitó y estableció aquello. Versículo 9 otra vez, aquí vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Quitó la ley y estableció ¿qué? La gracia.
por la cual voluntad somos santificados. Mira, aquí te dice de qué manera, por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ¿hecha cuántas veces? Una vez. ¿Por qué una sola vez? Porque en el versículo 14, el capítulo 9, dice que se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Perfecto. Por eso es que es una sola vez. Ya no hay más sacrificio por los pecados, ya no hace falta. Versículo 10 otra vez. Por la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez. No por la de nosotros, ¿verdad? Por la de Él. Y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden ¿qué? Quitar los pecados. Bendecido, gloria a Dios por eso, ¿verdad? ¿Cuándo pueden quitar los pecados los sacrificios? Nunca. Aunque se ofrezcan ¿cuánto? Todos los días. Y todos los días, y todos los días. Pero es que nuestra fe no está fundada en eso, bendecido. Mira el versículo 12. Pero ¿quién? Cristo. Habiendo ofrecido por los pecados, ¿cuántos sacrificios? Un solo sacrificio, una vez por siempre, se sentó a la diestra de Dios. Oye, eso es un jonronazo. Eso es un golazo. Como versículo 13, de manera, o de ahora en adelante, perdón, de ahora en adelante aguardando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una sola ofrenda ha hecho ¿cómo? Perfectos por 2 días, por 4 días, de semana a semana. Hay que estarse arrepintiendo todos los domingos en el mal llamado altar, en la mal llamada iglesia. No, aquí dice, con una sola ofrenda ha hecho perfectos por siempre a los santificados. Recuerda una cosa, bendecido. En la gracia, la jactancia queda excluida. Este conocimiento, esta limpia conciencia es para vivir agradecidos a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Si tú no conoces gracia, bendecido, no hay manera de que puedas ser agradecido con Dios. Porque conoces una religión, conoces un sistema de obras, conoces un sistema donde depende de lo que tú hagas y que tan bien te portes y que tantos sacrificios puedas hacer para que Dios te acepte. Eso no es agradecimiento. Agradecimiento es saber que con una sola ofrenda te hizo perfecto para siempre. Eso sí es agradecimiento. Claro. Versículo 15, vamos a seguir hasta el 18, por favor. Dice, y también el Espíritu Santo nos lo testifica, porque después de lo que había dicho antes, este es el pacto que yo haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Pues donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por los pecados. ¿Y hubo remisión? Claro. El cuerpo de Cristo, ¿no? Vamos a terminar con el capítulo 9, versículo 24, por favor. Todos estuvimos ahí, todos pasamos por eso. Bueno, vamos a terminar con Hebreos 9:24. Vamos a leer hasta el 28, por favor. 9:24 al 28. Dice, porque no entró Cristo en lugares santos hechos de mano, que son figuras del verdadero, mas en el cielo mismo, para aparecer ahora por nosotros en la presencia de Dios. ¿Quién fue por nosotros ahí? El Señor, ¿verdad? ¿Podemos nosotros ir ahí? No. Sí dice que fue en el cielo, ¿no? Los lugares santos no hechos de mano, dice. Empero no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el santuario cada año con sangre ajena. De otra manera fuera necesario que hubiera padecido ¿cuántas veces? Muchas veces. Bendecido, si la ofrenda de Cristo Jesús en la cruz del Calvario no hubiese quitado para siempre el señorío y la condenación del pecado sobre el creyente, entonces tendría que venir a morir otra vez.
Porque hace falta que una ofrenda por el pecado. Pero aquí el autor de Hebreos te está dejando claro que no es muchas veces, es una vez. 26 otra vez. De otra manera, fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo. Mas ahora, una vez en el fin del mundo, para deshacimiento del pecado, apareció por el sacrificio de sí mismo. Quiere decir que por el sacrificio de sí mismo, Él quitó de en medio, ¿qué cosa? El pecado. En otras palabras, Él quitó el efecto del pecado sobre la vida del creyente. No te condena, no se enseñorea de ti. 27, por favor. Dice, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez, y después de esto el juicio, así Cristo fue ofrecido una vez para cargar con los pecados de muchos. La segunda vez aparecerá sin pecado a los que le esperan para salvación. ¿Quiénes lo esperamos para salvación? Todos nosotros, ¿verdad? Bueno, religión o cristianismo, ¿verdad, bendecido? Religiosos no somos, cristianos sí somos. Basado estrictamente en el Evangelio de la gracia. Estoy hablando de ese cristianismo. No estoy hablando del cristianismo que todavía confía en lo que puedan hacer, puedan obrar, puedan sacrificarse, etcétera, etcétera. Estoy hablando de un cristianismo donde la confianza y la fe y la esperanza está puesta ciegamente en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Por lo que acabamos de leer, ¿verdad? Porque Él se ofreció una sola vez por los pecados de muchos, y quitó de en medio, ¿qué cosa? El pecado. Cuando Él habla de eso, lo que está diciendo es que Él quitó el poder del pecado sobre nuestras vidas. Ya el pecado no puede condenarte, no te puede matar. Ya nosotros tenemos la esperanza de una resurrección, la esperanza de una transformación. Amén. Gloria a Dios. ¿Preguntas? ¿Comentarios?